La historia completa de la Biblia en 40 minutos, el relato que cambia tu vida para siempre. ¿Y si te dijera que toda tu vida, tus guerras internas, tus preguntas sobre el dolor, el amor, el propósito, ya estaban escritas en un solo libro desde hace miles de años? Muchos ven la Biblia como un libro antiguo, complicado, lleno de nombres raros, pero en realidad es una sola historia. Una historia viva. Y hoy, en solo 40 minutos, vas a entenderla completa. Desde el origen del mundo, hasta el final del tiempo. Yo pasé años estudiando esta narrativa para poder contártela de forma clara, simple y profunda. Quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de Dios con la humanidad, es la historia de Dios contigo. Respira. Ponte los audífonos. Porque todo comienza con una sola frase, en el principio. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte un favor rápido, haz clic en el botón de suscribirse para no perderte ninguna parte de este viaje a través de la Biblia. Y en los comentarios, escribe la frase, mi historia también está en el plan de Dios. Así no solo te unes a nuestra comunidad, sino que también comienzas a vivir esta historia personalmente mientras avanzamos. Juicio y misericordia, Noé y Babel. El tiempo avanza y la herida del Edén no se cierra, se agranda. La violencia se normaliza, la injusticia se vuelve costumbre, y la Biblia dice algo estremecedor, el corazón del ser humano solo pensaba en el mal continuamente. Dios mira su creación, pero ahora la ve ahogándose en su propia corrupción. Por lo tanto, decide juzgar. Pero incluso en el juicio, Dios no deja de buscar a uno que quiera caminar con él. Entre millones aparece un nombre distinto, Noé. No es perfecto, pero sí obediente. En medio de una generación que se ríe de Dios, Noé le cree. Y Dios le da una instrucción absurda para su época, construir un arca gigantesca en tierra seca. Durante años, Noé martilla, corta, predica, advierte, pero nadie escucha. Hasta que un día, el cielo se oscurece. La lluvia cae como nunca antes. Las fuentes de la tierra se rompen. Las aguas cubren montes, ciudades, recuerdos. Todo lo que respira queda bajo el juicio. Pero en medio del caos hay una sola estructura flotando sobre la muerte, el arca. Allí adentro van Noé, su familia y la semilla de un nuevo comienzo. La madera los separa del juicio. El agua que destruye al mundo, a ellos los eleva. Y cuando todo termina, el arca descansa sobre tierra firme. Noé sale, ofrece sacrificio, y Dios hace un pacto. Promete no volver a destruir la tierra con agua. Coloca un arco iris en el cielo como señal eterna. Es como si Dios estuviera diciendo, tomo el pecado en serio, pero también tomo en serio la gracia. El arca no fue solo un barco. Fue una sombra. Un mensaje profético. Así como hubo un solo refugio en medio del juicio, un día volverá a haber un solo camino de salvación para la humanidad. Pero el problema del corazón no se ahogó en el diluvio. El orgullo sobrevive. Y otra generación se levanta con una nueva idea, alcanzar el cielo por su cuenta. Construyen una ciudad. Levantan una torre que apunta a las nubes. La Torre de Babel no es solo un edificio, es una declaración. No necesitamos a Dios. Nosotros mismos seremos nuestro propio Dios. Por lo tanto, Dios desciende y confunde sus lenguas. El proyecto se detiene. Las personas se dispersan por toda la tierra. Parece desorden, pero en realidad es dirección. Dios no está perdiendo el control, lo está reorganizando. Porque mientras las naciones se multiplican, Él ya está preparando el siguiente movimiento de su plan. No a través de una torre, sino a través de un hombre. No por orgullo humano, sino por fe. Lo que comenzó con agua ahora se divide en pueblos, lenguas y culturas. Pero una promesa invisible sigue viva desde el jardín. El rescatador aún no ha llegado, pero el escenario ya está siendo preparado. Y en medio de ese mundo disperso, Dios pronto llamará a alguien por su nombre. Alguien común. Alguien imperfecto.
alguien por medio del cual comenzará una historia completamente nueva. Y el viaje continúa ahora. Abraham, la promesa y el nacimiento de Israel. En medio de un mundo dividido por lenguas, territorios y ambición, Dios no elige una ciudad poderosa ni un imperio dominante, sino un solo hombre desconocido llamado Abraham. Vive entre ídolos, pero escucha una voz distinta. Dios le dice algo desconcertante: deja tu tierra, tu familia, tu seguridad, y ve a una tierra que yo te mostraré. Por lo tanto, sin mapas ni garantías, Abraham obedece. Y Dios le hace una promesa imposible: de ti saldrá una gran nación, y por medio de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham cree, aunque no tiene hijos. El tiempo pasa, la promesa tarda, el cuerpo envejece, la duda aparece, pero Dios no retrocede. Cambia su nombre a Abraham, padre de multitudes, cuando todavía no hay multitudes. Cuando toda esperanza humana parece agotada, nace Isaac, el hijo de la promesa. No por fuerza, no por estrategia, sino por fidelidad divina en el momento exacto. Isaac crece, y de su linaje nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Aunque Jacob no es el hermano ideal, Dios lo escoge, y su nombre se transforma en Israel. Israel tendrá 12 hijos, y de ellos surgirán las 12 tribus. Una familia empieza a tomar forma como un pueblo con identidad, destino y propósito. Pero antes de convertirse en nación, Dios usa una historia marcada por traición, celos y redención. Uno de los hijos de Jacob se llama José. Sus propios hermanos, consumidos por la envidia, lo venden como esclavo. Parece el final de la promesa, pero en realidad es el comienzo de algo mayor. José es llevado a Egipto, pasa por traición, cárcel y olvido, pero Dios no lo suelta un solo segundo. Lo que iba para mal, Dios ya lo está usando para bien. De prisionero pasa a gobernador, de soledad a autoridad, de abandono a provisión. Y cuando el hambre azota la región, es José quien salva a su familia. Por lo tanto, la familia que había recibido la promesa entra en Egipto buscando pan y termina siendo preservada para el cumplimiento del plan divino. Lo que parecía desviación era en realidad dirección. Lo que parecía pérdida era preparación. Dios estaba moviendo piezas invisibles en silencio. 70 personas entran a Egipto, pero siglos después saldrá una multitud. El escenario está cambiando, pero la promesa sigue intacta. Dios había dicho que haría de Abraham una nación, y ahora esa nación está siendo formada en un lugar inesperado bajo circunstancias difíciles. La promesa no se rompe por los errores humanos. Tampoco por traiciones, ni por retrasos aparentes. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Cada generación no solo hereda sangre, también hereda historia, esperanza y conflicto, porque el plan de Dios avanza entre luz y sombra. Israel ahora está en Egipto, protegido, multiplicándose, creciendo sin saber que pronto el favor se convertirá en opresión y el descanso en esclavitud. La promesa de libertad aún no se manifiesta, pero ya está en camino. El Dios que llamó a Abraham no ha terminado su obra. Lo que empezó con una voz en el desierto ahora se convierte en un pueblo numeroso en tierra extranjera, creciendo bajo la vista del cielo. Y mientras las generaciones avanzan, una tensión se arma en el ambiente, porque donde hay promesa también hay prueba, y donde hay crecimiento también hay temor. El corazón del plan sigue latiendo en silencio, esperando el momento exacto para irrumpir con poder, liberación y señales que marcarán la historia. Porque muy pronto, ese pueblo que entró como familia saldrá como nación, y la voz que llamó a Abraham volverá a hablar con fuego y autoridad. Moisés, Éxodo, ley y sacrificio. Con el paso de los años, el favor en Egipto se convierte en miedo. El pueblo que antes fue invitado ahora es vigilado. El crecimiento de Israel despierta paranoia, y la protección se transforma en cadenas. El pueblo de la promesa ahora es un pueblo esclavo. Generaciones nacen bajo el peso del látigo, respirando opresión, escuchando historias de Abraham como ecos lejanos de una libertad que nunca han visto. Claman, pero el cielo parece en silencio.
Hasta que un día, un niño nace bajo sentencia de muerte. El faraón ha ordenado exterminar a los varones hebreos. Pero una madre desafía el decreto, coloca a su hijo en una cesta y lo suelta al río más temido. Ese niño se llama Moisés. Es criado en el palacio del faraón, entre lujos que no le pertenecen, con una identidad dividida entre dos mundos. Pero en su corazón arde una verdad que no puede ignorar. Un día, al ver la injusticia contra su pueblo, mata a un egipcio y huye al desierto. Pasa de príncipe a fugitivo. De palacio a soledad. De poder humano a quebranto absoluto. 40 años después, cuando Moisés ya se cree terminado, Dios le habla desde una zarza que arde sin consumirse. Y le dice, el clamor de mi pueblo ha llegado a mí. Yo estaré contigo. Moisés vuelve a Egipto no con espada, sino con palabra. Frente al faraón se desata una batalla entre el poder humano y la autoridad divina. Plaga tras plaga, advertencia tras advertencia, hasta que llega la última. La muerte de los primogénitos. Pero Dios da una instrucción, que cada familia sacrifique un cordero, y marque los dinteles de sus puertas con sangre. Y cuando el ángel de la muerte vea la sangre, pasará de largo. La sangre salvará. La sangre cubrirá. La sangre marcará la diferencia. Esa noche nace la Pascua. Y esa misma noche, Egipto pierde su primogénito, e Israel gana su libertad. Después de 430 años de esclavitud, el pueblo sale. No huyen. Salen con autoridad. Con provisión. Con dirección. Dios mismo los guía con nube de día y fuego de noche. Pero el faraón se arrepiente. El ejército alcanza a Israel junto al Mar Rojo. Delante, el mar. Detrás, la muerte. El pueblo entra en pánico. Entonces Dios abre el mar. No por magia, sino por obediencia. Moisés extiende la vara, el agua se parte, y el pueblo cruza en seco por donde antes solo había abismo. Cuando el enemigo intenta seguirlos, el mar se cierra. El opresor cae. La esclavitud termina. La promesa avanza. En el desierto, Dios no solo libera, también forma. Les da maná, agua de la roca, dirección constante. Pero lo más profundo vendrá en el monte Sinaí. Allí, envuelto en fuego, truenos y gloria, Dios entrega la ley. No como castigo, sino como revelación. Les muestra su estándar, su santidad, su diseño. La ley no es un camino para salvarse, sino un espejo que revela la necesidad de ser salvados. Junto a la ley, Dios establece el sistema de sacrificios. Para que haya perdón, debe haber sangre. Para que haya cercanía, debe haber sustituto. Para que haya vida, debe haber muerte. El cordero reemplaza al pecador. El altar se convierte en el puente entre Dios y el hombre. Pero aún viendo milagros, aún oyendo la voz de Dios, el pueblo cae en idolatría. Construyen un becerro de oro. Cambian al Dios vivo por una imagen muerta. Moisés intercede. Dios no los destruye. Los disciplina, pero no los desecha. La misericordia vuelve a ganar. Aprenden que la presencia de Dios no es comodidad, es transformación. No es entretenimiento, es fuego consumidor. El desierto no era solo un lugar de tránsito, era una escuela. Dios estaba formando carácter, no solo conduciendo un pueblo. Entre rebeliones, milagros, quejas y fidelidad divina, pasan 40 años. Una generación cae. Otra se levanta. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés muere viendo el cumplimiento desde lejos. No entra, pero deja el legado. El libertador no cruza, pero el libertado sí. Josué toma el mando. El pueblo cruza el Jordán. La promesa de Abraham empieza a tomar territorio. Pero algo más profundo ha quedado establecido: la sangre, la ley, el sacrificio, la intercesión, todo apunta a algo mayor que aún no llega. El sistema funciona, pero es incompleto. La sangre de animales cubre,
pero no transforma. El altar espía, pero no restaura completamente. Dios ya ha empezado a revelar que un día vendrá un Cordero distinto. Uno que no solo cubra el pecado, sino que lo quite para siempre. Reyes, profetas y la promesa del Mesías. Israel ya no es un pueblo errante. Ahora tiene tierra. Tiene ciudades. Tiene muros. Tiene identidad. Pero hay algo que todavía no tiene, un rey humano. Dios mismo los ha gobernado todo este tiempo. Pero el pueblo mira a las naciones vecinas y dice algo que cambiará su historia para siempre: queremos ser como ellos. Quieren un rey visible. Alguien que puedan tocar. Alguien que les dé seguridad inmediata. Dios les advierte que eso traerá consecuencias, pero aún así, Él se los concede. Saúl es el primer rey. Alto, fuerte, imponente por fuera. Pero pequeño por dentro. Comienza bien, pero termina dominado por el miedo, la inseguridad y el orgullo. Su reino se derrumba más por desobediencia que por enemigos. Entonces Dios hace algo inesperado, no elige al más fuerte, sino al más pequeño. No al más preparado, sino al menos considerado. David. Un pastor. Un joven. Un adorador. Un invisible. Mientras cuida ovejas, sin saberlo, el cielo ya lo ha coronado. Mientras una generación vive guerras públicas, David aprende batallas en secreto. En campos solitarios. En noches largas. En salmos que nacen entre lágrimas. Cuando enfrenta a Goliat, no lo hace con armadura. Lo hace con identidad. No dice yo puedo, dice Dios puede. Y el gigante cae. David se convierte en rey. No perfecto, pero conforme al corazón de Dios. Conquista Jerusalén. Establece adoración. Une al pueblo. Y Dios le hace una promesa eterna. De tu linaje vendrá un rey cuyo reino no tendrá fin. Por lo tanto, ya no se trata solo de un trono. Se trata de una promesa mesiánica. Pero incluso David cae. El rey conforme al corazón de Dios comete adulterio. Traiciona. Miente. Mata indirectamente. Y su casa se fractura. Dios lo perdona, pero las consecuencias se desatan. Su reino sangra por dentro. Luego viene Salomón. Sabio como ningún otro. Rico. Poderoso. Constructor del templo más glorioso que jamás ha existido. El templo donde la presencia de Dios desciende con fuego. Pero el mismo Salomón que comienza con Dios, termina rodeado de ídolos. Su corazón se divide. Y cuando el corazón del rey se divide, la nación también. Después de él, el reino se parte en dos, Israel y Judá. Un pueblo dividido. Un pacto quebrado. Una historia repetida de caídas y restauraciones fallidas. Reyes que se levantan y caen. Algunos buscan a Dios por momentos. La mayoría no. La idolatría se normaliza. La injusticia crece. El pecado se institucionaliza. Por lo tanto, Dios levanta profetas. Hombres y mujeres que no hablan para agradar reyes, sino para confrontarlos. Voces solitarias. Incómodas. Ardientes. Que anuncian juicio, pero también esperanza. Isaías declara, una virgen concebirá. Miqueas grita, de Belén saldrá el gobernante. Jeremías llora un nuevo pacto. Ezequiel ve corazones de carne. Daniel profetiza un reino eterno. Una y otra vez, el mensaje se repite con distintos ecos. Viene uno. Viene el ungido. Viene el Mesías. Pero el pueblo no escucha. Finalmente, el juicio llega. Jerusalén cae. El templo es destruido. El pueblo es llevado al exilio. Sin tierra. Sin trono. Sin altar. Sin canciones. El pueblo que debía iluminar a las naciones ahora camina en sombras.
70 años después, algunos regresan. Reconstruyen muros. Restauran el templo. Pero algo se siente diferente. La gloria ya no es la misma. La presencia ya no desciende como antes. Los cielos parecen cerrados. Y entonces, el silencio. 400 años sin profetas. 400 años sin voz. 400 años de espera. Generaciones nacen y mueren sin oír un solo así dice el Señor. Pero la promesa sigue viva. Israel vive bajo dominio romano. Pagan impuestos. Son oprimidos. Esperan un libertador, pero muchos esperan al tipo equivocado. Esperan a un guerrero. A un político. A un libertador militar. Pero Dios viene preparando otra clase de rey. Uno que no levantará espada, sino una cruz. El trono ya está prometido. El linaje ya está marcado. Las profecías ya están escritas. Ahora, solo falta el momento. El cielo guarda silencio. Pero no por ausencia. Guarda silencio porque está a punto de hablar de la forma más poderosa que la humanidad haya conocido. El nacimiento de Jesús, cuando el cielo rompió el silencio. 400 años de silencio. 400 años donde parecía que Dios ya no hablaba. No visiones. No profetas. No fuego. No voz. El pueblo seguía orando, pero el cielo seguía callado. Hasta que, en el lugar menos esperado, Dios vuelve a hablar. No en un palacio. No en el templo. No delante de reyes. Le habla primero a una joven desconocida en un pueblo insignificante. Nazaret. María no tiene corona, ni estatus, ni influencia. Solo tiene fe. Y un corazón que todavía sabe decir, hágase en mí según tu palabra. Un ángel le anuncia lo impensable, concebirá sin conocer varón. El Hijo de Dios nacerá dentro de ella. El Verbo eterno entrará en carne humana. Dios no grita su llegada. Dios susurra su encarnación. José lucha con la confusión, el miedo y la vergüenza. Pero Dios también le habla en sueños, lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y así, sin aplausos, sin anuncios humanos, sin multitudes, el plan eterno de redención entra en su fase final. Mientras tanto, el Imperio Romano decreta un censo. Para ellos es política. Para Dios es profecía en movimiento. José y María viajan a Belén. Exactamente al lugar donde Miqueas había dicho que nacería el Mesías. No llegan por comodidad. Llegan por obediencia. Buscan posada. No hay lugar. El rey prometido entra al mundo, sin habitación. Nace entre animales. Envuelto en pañales. Acostado en un pesebre. El creador del universo pisa por primera vez su propia creación, sobre paja. Pero entonces, el cielo que llevaba siglos en silencio, estalla. Ángeles aparecen en los campos. No delante de sacerdotes. No ante líderes. Aparecen ante pastores. Los últimos. Los olvidados. Los invisibles. Y proclaman: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, Dios deja claro algo desde el principio: este reino no será para la élite, será para los quebrantados. Mientras unos pastores corren a ver al niño, en otra parte del mundo unos sabios leen señales en el cielo. Una estrella se levanta. No en Jerusalén. No en Roma. Se levanta para guiar a hombres extranjeros hacia un rey que aún no entienden del todo. Viajan, preguntan, buscan. Herodes se entera. El poder se siente amenazado. Cuando el verdadero rey nace, los reyes falsos siempre tiemblan. Herodes ordena matar niños. Intenta borrar una promesa con sangre. Pero lo que viene de Dios no puede ser exterminado por decreto humano. Jesús huye a Egipto. El libertador vuelve simbólicamente al lugar de esclavitud,
solo para regresar después como el libertador definitivo. Años pasan en silencio. Jesús crece trabajando con madera. Aprende a cortar, a lijar, a ensamblar. El que sostiene los planetas con su palabra aprende a sostener herramientas con sus manos. El cielo vive en anonimato. Hasta que llega el día. 30 años después, Juan el Bautista grita en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, Jesús aparece. Se acerca al Jordán. Se forma en la fila de pecadores. No porque tenga pecado, sino porque ha venido a cargarlo. Cuando sale del agua, el cielo se abre. El Espíritu desciende como paloma. Y la voz que llevaba siglos en silencio vuelve a tronar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El carpintero es revelado como el Hijo eterno. El pesebre apunta a la cruz. La madera del taller apunta a otra madera. La sangre que una vez cubrió puertas ahora caminará en carne. Dios no vino a observar el dolor. Dios vino a entrar en él. El Mesías no llegaría con ejércitos. Llegaría con cicatrices. No vencería con espada. Vencería entregándose. El silencio terminó. El Verbo se hizo carne. Y la historia jamás volvería a ser la misma. El ministerio y la cruz, el reino al revés. Jesús crece en sabiduría y gracia. A los 30 años, su ministerio comienza. Pero no como los líderes esperaban. No hay palacios. No hay ejércitos. No hay títulos. Se acerca a los enfermos. Los toca. Los limpia. Les devuelve dignidad. Mira a los ciegos y les devuelve la vista. Mira a los leprosos y les devuelve un lugar entre los vivos. Mira a los marginados y les dice, vosotros sois hijos del Padre. Enseña en parábolas. Historias sencillas con verdades eternas. El reino de Dios es como. El que escucha comienza a ver más allá de lo visible. Los fariseos murmuran. Se sienten amenazados. Su autoridad se tambalea. Los ricos se inquietan. Sus tesoros no garantizan su alma. Los poderosos tiemblan. No hay espada ni legión humana que lo detenga, pero saben que la verdad hiere más que cualquier arma. Jesús no solo sana cuerpos. Sana corazones. Rompe cadenas invisibles. Expulsa demonios, pero también miedos. Enseña a perdonar, incluso a los enemigos. Ama a los que nadie ama. Habla de un reino que funciona al revés. El primero será el último, el humilde será exaltado, el que sirve será grande. La multitud crece. La esperanza florece. Pero el odio también. La envidia, el miedo, la incredulidad, todas convergen en un solo plan, callarlo. Y llega el momento que todos temen, la traición. Uno de los suyos, Judas, se acerca con un beso. El rey es entregado. Los líderes conspiran. El juicio es rápido, injusto, implacable. Pilato declara su inocencia, pero cede ante la presión. El pueblo grita, crucifícalo. El cielo parece silencioso mientras los hombres deciden matar a Dios mismo. Jesús carga la cruz. La madera pesa no solo sobre sus hombros, sino sobre el peso del pecado del mundo. Caen, se levantan, sangran. El camino hacia el Gólgota es lento, doloroso, humillante. Y aún así, no maldice. No grita. No rompe su misión. Clavado entre dos criminales, levantado entre cielo y tierra, la tierra tiembla. El velo del templo se rasga. El mundo que estaba separado de Dios siente por un momento la cercanía del cielo. Él ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada mentira, cada abuso, cada dolor humano. Él lo lleva. Cada lágrima que alguna vez caerá sobre este mundo. Él la abraza. Finalmente, declara, consumado es. Y exhala.
El Creador, que trajo la luz al mundo, ahora yace en la oscuridad de la muerte. Los soldados se sorprenden. El centurión proclama, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero la historia no termina ahí. La tumba, fría y silenciosa, es solo un velo para lo que está por venir. Porque al tercer día, la realidad cambia. La piedra rueda. El sepulcro está vacío. El Cordero resucita. Los discípulos ven las marcas en sus manos y se llenan de asombro. Caminan con él. Tocan su humanidad y reconocen su divinidad. La resurrección no es solo una victoria sobre la muerte. Es la garantía de que la injusticia no tiene la última palabra. Que el amor de Dios puede transformar la historia. Que el sacrificio aceptado abre el camino para toda la humanidad. Jesús promete, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y lo cumple enviando al Espíritu Santo en Pentecostés. Hombres temerosos se convierten en valientes testigos. Miles creen en un solo mensaje. Cristo vive. Cristo reina. Cristo trae vida eterna. Ahora, lo que comenzó como un silencio profético de 400 años culmina en una voz que no se puede ignorar. Una voz que habla de perdón, esperanza y restauración. Una voz que sigue hablando hoy, a ti, aquí, ahora. La cruz, sacrificio, sangre y redención. El juicio ha sido decidido. No por justicia, sino por miedo. No por verdad, sino por conveniencia. Jesús es llevado frente a Pilato. Las multitudes gritan, confunden lo que es correcto con lo que es fácil. El cielo observa en silencio mientras el plan eterno se despliega. El dolor comienza. No solo el físico, sino el peso del pecado del mundo. Cada azote, cada golpe, cada burla, es absorbido por él. El que nunca pecó carga sobre sus hombros la injusticia de todos los hombres. El camino hacia el Gólgota es largo. La madera de la cruz parece doblarse bajo su peso. Caídas, levantadas, empujones, cada paso es una mezcla de agonía y obediencia. La multitud murmura, algunos lloran, otros solo miran. Su corazón late con amor incluso por los que lo maltratan. Clavado entre dos criminales, la soledad se siente infinita. El abandono es real. Su padre parece distante. El cielo se oscurece como reflejo del peso que sostiene. Cada grito de dolor resuena en la eternidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero incluso en la desesperación, su mirada encuentra esperanza. Mira a María, su madre, y le entrega cuidado y consuelo. Mira al ladrón arrepentido y ofrece perdón. Su amor no se rompe, aunque todo alrededor se derrumba. El mundo observa la escena, creyendo que la historia termina en derrota. Pero el momento de gloria está por llegar. Con un último aliento de obediencia y amor, declara: consumado es. La obra está completa. El precio pagado. La promesa cumplida. El velo del templo se rasga de arriba a abajo. La separación entre Dios y la humanidad desaparece. El camino hacia el Padre queda abierto. La muerte, que parecía invencible, ha sido vencida en espíritu y propósito. El sacrificio no es solo un acto de dolor. Es la manifestación del amor más profundo, de la entrega absoluta, de la justicia perfecta. Cada gota de sangre derramada habla de redención, de reconciliación, de vida nueva. El mundo cambia. No de inmediato para todos, pero la puerta ha sido abierta. El perdón, la esperanza y la paz eterna ahora están disponibles para quien cree. La cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria suprema. Un lugar donde el juicio humano se encuentra con la gracia divina y el sacrificio con la salvación. Hoy, cuando miramos hacia la cruz, vemos más que dolor. Vemos amor. Vemos fidelidad. Vemos la promesa cumplida. El que fue rechazado, humillado y asesinado, es el Rey que da vida, la luz que vence la oscuridad, el Salvador que transforma nuestra historia para siempre. Resurrección, Iglesia y Espíritu Santo.
La tumba estaba vacía. El sepulcro que parecía contener el final ahora contenía el inicio. Los guardias tiemblan, los discípulos lloran, y los ángeles proclaman, no está aquí. Ha resucitado. Jesús aparece primero a María, luego a los discípulos escondidos. El miedo se mezcla con la incredulidad. Pero cuando lo ven, cuando lo tocan, todo cambia. La muerte ya no tiene la última palabra. El sacrificio en la cruz no fue en vano. La esperanza ha resurgido. 40 días camina con ellos, enseña, explica las escrituras, revela el plan del reino. Los prepara para un desafío que no solo transformará sus vidas, sino la historia del mundo. La promesa del Espíritu Santo brilla en el horizonte, poder para testificar, para sanar, para guiar, para expandir el mensaje de salvación. Llegado Pentecostés, un viento como de gran fuerza llena la casa. Lenguas como de fuego reposan sobre cada uno. Hombres temerosos se vuelven valientes testigos. Pedro, quien antes negó, ahora proclama con autoridad. Miles creen en un solo mensaje: Cristo vive. La iglesia nace no como edificio, sino como comunidad viva. Vidas transformadas, corazones restaurados, personas unidas por la fe. El Evangelio, antes limitado a Jerusalén, se expande a Judea y Samaria. Cada ciudad, cada nación comienza a escuchar: Dios ha intervenido, la muerte ha sido vencida, la vida eterna está disponible. Y entonces, aparece Pablo. Antes perseguidor de la iglesia, ahora ferviente apóstol. Su encuentro en el camino a Damasco lo cambia por completo. Su vida se convierte en prueba de que el poder de Dios transforma incluso a los más duros. Escribiendo cartas, predicando en plazas y sinagogas, enfrentando prisiones y naufragios, Pablo lleva el Evangelio a todo imperio conocido. Roma, Atenas, Corinto, nada detiene la expansión del mensaje de Cristo. Así, lo que comenzó en un pesebre, culminó en una cruz, ahora se multiplica por el mundo entero. La resurrección no es solo un evento pasado, es la fuerza que impulsa la iglesia, el espíritu que llena corazones, la promesa que sigue viva hoy. Cada creyente, de cualquier tiempo o lugar, se une a esta historia. La tumba vacía sigue proclamando victoria. El Espíritu Santo sigue guiando, consolando y empoderando. Y el Evangelio continúa avanzando, transformando vidas, cumpliendo la promesa: Cristo ha vencido, y con él, la muerte y el pecado no tienen la última palabra. Apocalipsis, juicio y nueva creación. Después de siglos de historia, profecías y promesas, la visión celestial se despliega. El apóstol Juan, exiliado en Patmos, ve el cielo abrirse. Tronos, relámpagos, truenos y un río de luz pura. Criaturas celestiales gritan: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. En medio de esta gloria, el Cordero aparece. No un rey con corona terrenal, sino un sacrificio perfecto, digno de abrir los sellos de la historia. Cada juicio, cada tormenta, cada rebelión humana pasa por sus manos justas y llenas de amor. El mal es confrontado. La injusticia es expuesta. Pero quienes confían en él no temen, porque saben que la sangre del Cordero asegura victoria. El mundo, tal como lo conocemos, llega a su fin. Los cielos antiguos y la tierra vieja se transforman. No hay más lágrimas, dolor, ni muerte. El tiempo de luto y de espera se cierra con un canto de triunfo eterno. El apóstol ve descender la nueva Jerusalén. Una ciudad perfecta, resplandeciente, preparada como una novia para su esposo. Dios mismo habita entre su pueblo. Ya no hay separación. Ya no hay noche. La luz eterna del Cordero lo llena todo. Todo lo que se perdió, todo lo que se rompió, ahora es restaurado. La victoria final no es solo un ideal. Es la realidad consumada por el Cordero. El dragón, el engañador, la muerte misma son derrotados. La creación, renovada, fluye en paz, armonía y justicia. Ríos de vida recorren la nueva tierra, árboles de vida dan fruto constantemente.
cada lágrima es secada. Cada corazón es reconciliado. El mensaje es claro, todo lo que comenzó con el primer pecado y la caída, termina en plenitud y unión con Dios. El ciclo de la historia se cierra con esperanza. El Cordero reina, la justicia se establece y la creación entera celebra la victoria eterna. Al mirar esta visión, comprendemos que la Biblia no termina con un final triste ni con la muerte. Termina con triunfo, redención y la promesa de eternidad. Y esa promesa no es solo de los antiguos, sino de todos los que confían en Él hoy. El Cordero ha vencido. La nueva creación ha llegado. Y la victoria es para siempre. Hoy hemos recorrido juntos la historia más grande jamás contada, desde la creación del mundo, pasando por la cruz, hasta la nueva creación prometida. Tal vez este viaje te hizo sentir asombro, tal vez tristeza, tal vez esperanza. Lo importante es que la historia no termina en un libro, está viva y toca tu vida hoy. Te invito a reflexionar, ¿qué haces con esta historia? ¿La dejas pasar como un relato antiguo, o permites que transforme tu corazón y tu vida? Dios no está distante. Él entra en nuestra historia, como lo hizo con Jesús, y ofrece perdón, paz y propósito. Si quieres seguir profundizando, entender cada capítulo y descubrir cómo esta historia impacta tu vida, suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada parte de este viaje, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el dolor hasta la esperanza, desde la cruz hasta la gloria. Y recuerda esto, antes de que existiera cualquier estrella en el cielo, ya había un plan. Un plan de amor que atraviesa toda la historia. Hoy, tú formas parte de ese plan. Y cuando mires la Biblia o tu propia vida, siempre podrás decir, ahora entiendo la historia, y sé que no es solo historia, sino mi historia también. Si esta historia te ha transformado y quieres profundizar aún más, no te vayas todavía. El siguiente video que ves en pantalla te llevará a explorar y entender cómo aplicar todo lo que aprendimos hoy en tu vida. Haz clic ahora, acompáñanos y sigue descubriendo la historia que Dios está escribiendo contigo.